Vamos a invitar al señor don Juan José Obando Peralta para su presentación. La exposición que tendremos a continuación se titula Convenio de La Haya del 23 de noviembre del 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia. Está a cargo del señor don Juan José Obando Peralta, quien es secretario general de la Academia Centroamericana y del Caribe de Derecho Internacional Privado. Le damos la palabra al señor Obando. Buenas tardes, muchísimas gracias. Un agradecimiento también a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado por una nueva convocatoria que me hacen a participar. Ya hemos estado ayudándoles en Guyana, en Trinidad y Tobago, y siempre es un honor para mí que confíen en pues el análisis que se puede hacer de estos importantes convenios de Derecho Internacional Privado, igualmente al Poder Judicial, por esta excelente oportunidad que nos da a todos en Costa Rica de enfrentar, y también a quienes nos visitan del extranjero, de enfrentar los textos que hoy en día están rigiendo el derecho de familia internacional y el derecho internacional privado en general. Hoy ha sido un día bastante enfocado a la familia, mañana es un poco distinto, pero el derecho internacional privado definitivamente está vivo, está más vivo que nunca y requiere que haya así o más gente en los auditorios. Y de hecho me alegra mucho también ver que hay bastantes personas interesadas en esta materia cada vez más, particularmente muchos estudiantes de los cursos que siguen interesados, y eso es algo positivo. Hoy me toca exponer sobre el Convenio de Alimentos del 2007. Este convenio es de altísima importancia mundial y de hecho es de los que me extraña más que Costa Rica no haya implementado al día de hoy, incluso muchos otros países de América Latina. Porque si lo analizamos objetivamente, uno de los problemas principales que existen precisamente en el ámbito del derecho de familia internacional y en el derecho de familia en general es el cobro de alimentos, tanto para mayores de edad, pero particularmente para los menores de edad. Comer, vestirse, educarse, el fundamento de la vida de una persona. Y una de las razones principales es porque ni siquiera se ha llegado a consolidar en la psiquis jurídica de nuestros juristas el concepto de que los alimentos, aunque provengan del extranjero, son un derecho humano. Y son un derecho humano que requieren una implementación. Son un derecho humano que requieren la participación activa de los estados para que se logre efectivamente su cobro. Al día de hoy, países como Costa Rica lo que tienen es una ley de pensiones alimentaria, territorialista al 100%, diseñada exclusivamente para poder tutelar el tema de los alimentos cuando ambas partes se encuentran dentro de Costa Rica, siendo excesivamente excepcional cualquier situación que se presente hacia el extranjero o desde el extranjero hacia Costa Rica. De hecho, el código, la ley de pensiones alimentarias y lo mismo el código de familia, en realidad no fueron diseñados con la intención de cubrir la problemática de la pensión alimentaria internacional o de las obligaciones alimentarias internacionales. Suscribimos la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Y sin embargo, y don Diego de Navides me puede confirmar, es exigua la cantidad de decisiones judiciales que la aplican, si es que las hay, siendo una convención que rige el derecho aplicable en materia de alimentos, siendo una convención que rige materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras en materia de alimentos y que rige materia de competencia judicial internacional en materia de alimentos, con varios países de América Latina, es extrañísimo no encontrar decisiones judiciales que la apliquen. Y en las conversaciones con mis estudiantes que son jueces, muchos me han dicho es que en realidad ni siquiera se conoce su existencia. Y es ley obligatoria para la República porque se incorporó mediante un proyecto correspondiente que fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Entonces, el contexto es complejo. Y ni qué decir del Código Bustamante de 1928, del cual también somos parte, pero que es una de las normas más vulneradas en la historia costarricense, ¿verdad?, por la inaplicación del mismo. Entonces, el contexto es un contexto complejo hoy en día, y creo que entonces tenemos que empezar desde ahí, entendiendo que hemos hecho como país, y esa pregunta también se la extiendo a los colegas de otros países, ¿qué se ha hecho en realidad para proteger el acceso a los alimentos
de nuestros niños y nuestras niñas en particular, pero también de cualquier otra persona, las personas que tengan una necesidad alimentaria. Y el convenio de 2007 parte precisamente de esa intención, de darle solución a la problemática, y esa solución a la problemática parte de la comprensión del acceso a los alimentos, por lo menos es una tesis que mantenemos, como un derecho humano. A partir de la consolidación de ese concepto de derecho humano, del acceso internacional a los alimentos, creo que es más fácil también entender la importancia de la adopción de un texto como el Convenio de 2007. Aquí en esta diapositiva lo que hago es explicar brevemente algunos de los problemas que existen en este momento. Foros exorbitantes, por ejemplo, que existen en el derecho internacional privado local, foros abusivos. El Código Procesal Civil nuevo es exactamente eso, un conjunto de reglas abusivas de competencia judicial internacional. Lo mismo la reforma procesal laboral, pero no me voy a meter en derecho laboral en este momento, pero el Código Procesal Civil, que al día de hoy, hasta que no sea incorporado a nuestro derecho interno, el Código Procesal de Familia, nos va a seguir rigiendo una normativa que no está diseñada en realidad para respetar las decisiones que provienen del extranjero. Son casi excepcionales las posibilidades que se dan por la interpretación además tradicional de la jurisprudencia costarricense y por la redacción del nuevo CPC. Se deja en desamparo en muchos casos la justicia cuando la justicia proviene de un país distinto a Costa Rica. El convenio pues tiene una visión muy particular, ¿verdad? Y aquí les ponemos algún ejemplo en donde A y B tienen un hijo, que sería C, que nace durante su matrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, A, B y C viven en el estado Z, ustedes pueden ver ahí, pero se divorcian y B obtiene la pensión alimentaria o alimenticia, dependiendo del concepto en los diferentes países que se utiliza. Aquí en Costa Rica ya hemos llegado al criterio de la pensión alimentaria en beneficio de C. A se muda al estado Y. Entonces, esto es un caso clásico en donde esa situación transfronteriza empieza a generar un problema para el acceso a los alimentos. Y es precisamente ese problema el que el convenio de 2007 busca resolver. Al padre B, obviamente le gustaría lograr el reconocimiento y ejecución en el estado Y. Otro ejemplo. A y B tienen un hijo, también C, nacido durante su relación. A, B y C viven en el estado Z. Al padre B le gustaría obtener una decisión de pensión alimentaria en favor de C. Ante la separación y ante el hecho de que se mudó al estado Y. Al padre B le gustaría lograr el reconocimiento de ejecución de la decisión en el estado Y. Entonces, esos son escenarios que se tienen en cuenta para considerar precisamente una tutela específica del acceso internacional a los alimentos y básicamente la razón de ser del convenio como tal. Datos. Siempre son importantes a la hora de enfrentar precisamente la necesidad de incorporación de un convenio internacional de esta naturaleza. Más de 240 millones de personas vienen fuera de su lugar de origen, o sea, el tema internacional es ya inherente a la globalización, a la realidad que estamos enfrentando. Hay un aumento, y en eso hay que ser honestos también, en las tasas de separación de las familias. No es algo positivo, no es algo deseable, pero es algo que está pasando, algo realista. Y en ese escenario de globalización, en donde muchas veces, y eso lo vemos ya a diario incluso, esas separaciones tienen precisamente efectos transfronterizos, se requiere que haya una tutela jurídica adecuada. En algunos estados hay un caso de pensión internacional por cada 1.000 habitantes. Los pagos en obligaciones alimentarias para menores son de billones de dólares. O sea, si se suman en el planeta las obligaciones alimentarias pagadas a través de procedimientos judiciales, llegamos a montos exagerados de dinero. Y además asegurar la recuperación de la manutención reduce la presión sobre los sistemas de bienestar y seguridad social en los diferentes países. En los países como Costa Rica, que instituciones como Limas tienen que estar dando aportes estatales, y en otros países son aún mayores esos aportes estatales que tienen que darse. Evidentemente, el lograr la recuperación de pensiones alimentarias internacionalmente le reduciría ese impacto económico, esa obligación económica que se recarga precisamente en el Estado y en consecuencia en los contribuyentes que tienen que pagar impuestos para estas situaciones. Entonces, contextualicemos un poco este tema que les introduje inicialmente, el tema de Convención sobre Derechos del Niño, por ejemplo, para definir que a partir de ese convenio sobre la Convención de los Derechos del Niño, precisamente nace ese derecho humano internacional
a los alimentos, para llegar después y rápidamente al convenio de La Haya. Como ustedes pueden ver ahí, hay un compromiso en el artículo 27, los estados reconocen el derecho a la vida adecuada, a un nivel de vida adecuada, no hay una excepción a esta situación, el desarrollo físico, mental, espiritual y moral. Los estados tienen un compromiso además, con arreglo a todos los medios, a adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres responsables y a otras personas por el niño a dar efectividad a ese derecho. Y ahí está el punto principal, la efectividad del acceso a los alimentos. Y esas medidas, además está el aseguramiento del pago de la pensión alimentaria. O sea, expresamente tenemos ya en la propia Convención de Derechos del Niño la obligación de dar una tutela al tema internacional que se consolida en el último párrafo, que se los pongo ahí en resaltado, para que ustedes lo tengan en consideración. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un estado diferente a aquel en que reside el niño, los estados parte promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. O sea, hay una manifestación jurídica expresa que ordena que para la protección de los menores, el interés superior del menor, exista la implementación de convenios internacionales que efectivicen, que optimicen precisamente el acceso internacional a los alimentos. Y ahí podemos seguir estableciendo diferentes normas en donde ustedes pueden ver que efectivamente con claridad se indican estas disposiciones. Entonces la pregunta que surge, porque siempre en tratados de derechos humanos tenemos un debate clásico, ¿verdad? ¿Son declaraciones programáticas o son derechos concretos? Nos estamos enfrentando a obligaciones de implementación, de hacer, o estamos simplemente ante buenas intenciones, ante obligaciones cuasi morales, en donde los estados harán todo lo que puedan, todo lo que esté en su alcance, para poder llegar a implementar un derecho determinado. La declaración programática es eso, es una guía dirigiéndola a aprobar legislación que promueva el derecho, no proporciona ningún mecanismo para que los ciudadanos busquen un alivio judicial si el gobierno no proporciona o hace cumplir el derecho. El derecho concreto permite a un ciudadano demandar si el Estado le niega ese derecho. Entonces, aquí justifico que efectivamente, desde el caso de niños de la calle, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está consolidado que la Convención Americana y la Convención sobre Derechos del Niño forman parte de un comprensivo corpus juris internacional de protección de los menores, que además, en el voto concurrente conjunto de los jueces Cansado Trindade y Abreu Burelli, se consolida la tesis de que son derechos concretos. O sea, si son derechos concretos, lo cual después además se consolida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por las decisiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no nos estamos encontrando ante una posibilidad de observar la temática del acceso internacional a los alimentos como obligaciones programáticas. ¿Qué se ha hecho hasta hoy? Internacionalmente, y antes del convenio de 2007, tenemos la Convención sobre las Naciones Unidas para la obtención de alimentos en el extranjero, Convención del 56, el convenio del 24 de octubre sobre ley aplicable de las obligaciones alimentarias respecto a menores, el convenio del 15 de abril del 58 sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de obligaciones alimentarias, el del 73 y el otro del 73 también. Entonces, estos tratados, desgraciadamente, no han sido suficientemente efectivos. Primero, no han sido todos los estados los cuales los han adoptado, y además el propio contenido de estos instrumentos no tiene el marco de cooperación jurídica y judicial internacional que sí posee el convenio del 2007. El convenio del 2007 supera en mucho los convenios anteriores, de los cuales, por cierto, Costa Rica no es parte, excepto la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, en que establece algunas reglas, por ejemplo, para que las autoridades centrales, y ya con solo eso, con el rol de la autoridad central, que se ha hablado mucho en este seminario, la autoridad central va a participar apoyando el establecimiento incluso de la paternidad, la localización del demandado, se va a enfocar en la concesión de la asistencia letrada y el pago de los gastos, va a ayudar a la aplicación acumulativa de los convenios, mecanismos de transferencia de fondos también a través de las fronteras internacionales, cuestiones que no están reguladas en los convenios anteriores.
Como les decía, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, Costa Rica es parte de este tratado internacional. Hay 13 estados partes y, sin embargo, a pesar de ser un tratado tan importante, no me voy a meter en eso mucho, pero Costa Rica hace una reserva a este tratado, reserva que además nunca deposita en la OEA. En consecuencia, termina siendo una reserva con una disputa jurídica sobre su validez. Pero no me voy a meter en este momento en esta situación, pero sí deja mucho que desear que un convenio de acceso a los alimentos, Costa Rica haya decidido realizarle una reserva, ¿verdad?, a la misma. El convenio de La Haya del 2007 viene a reemplazar el convenio de Naciones Unidas, en realidad. Es un nuevo régimen global. Todos estos países que ustedes ven ahí participaron precisamente en las negociaciones. Y tiene algunos elementos claves que deben ser expuestos. Por ejemplo, la accesibilidad, mediante lo que indica el artículo 15, que es la asistencia legal gratuita, los servicios gratuitos también o sin costo de la autoridad central, salvo algunos gastos excepcionales que están establecidos en el artículo 7º. La simplicidad y la flexibilidad de este convenio, los formularios modelo, que son idénticos para todos, indicados así por el artículo 11.4, más la solicitud directa a la autoridad competente, según lo establecido en el artículo 37, o a la autoridad central. Celeridad y eficiencia es uno de los puntos fundamentales de este tratado. Celeridad en los lapsos de tramitación y para el reconocimiento de ejecución, más consulta además de los perfiles de país para verificar la disponibilidad de mecanismos de ejecución en el estado requerido, además de las comunicaciones electrónicas cuando se puede presentar el apoyo de iSupport, que es un proyecto también de la Conferencia de La Haya. El costo-beneficio por la posibilidad de verificar si el deudor se encuentra en el estado requerido y o ha intentado pagar la obligación en dicho estado antes de realizar la solicitud, y también la posibilidad de embargo de bienes. O sea, ya de previo, el convenio permite que se haga la verificación, y eso es algo fundamental en materia de alimentos, si realmente el deudor alimentario está localizado en el país que el acreedor alimentario o su representante, consideran o creen que están ahí. Tal vez tienen algún indicio, pero no están seguros, y pueden proceder a hacer una averiguación inicial para definir si efectivamente va a aplicarse el convenio con ese país o no, por lo menos para la continuidad de esa situación jurídica. Evidentemente la respuesta, la imparcialidad, el debido proceso, la no discriminación, no hay un juzgamiento sobre la situación filial. En Costa Rica, de todos modos, eso es una disposición también establecida en la propia Constitución Política, cooperación y cumplimiento. Además de ello, tenemos en paralelo el protocolo, que es opcional, pero que es específicamente para la temática de ley aplicable. Les decía que algunos de los aspectos principales del convenio de La Haya de 2007 es el sistema de cooperación administrativa, que busca ser eficiente, receptivo, flexible y accesible. Al día de hoy no existe en ninguno de los otros convenios que he mencionado, y tampoco en los otros convenios de La Haya. O sea, este es el convenio específicamente para el tema de alimentos, para el acceso a los alimentos. Entonces, la creación de la autoridad central o una autoridad central en Costa Rica, por ejemplo, que permita comunicarse con autoridades centrales de otro país, sería algo novedoso para nosotros, y sería algo que cumpliría precisamente con esas obligaciones concretas que anteriormente les indiqué estaban siendo establecidas por la Convención sobre Derechos del Niño. La Convención se aplica de manera obligatoria a los casos de manutención de menores de 21 años, con la posibilidad de hacer una reserva para personas menores de 18, y el apoyo del cónyuge combinado con la manutención de los hijos. Esto de los 21 años, entiéndase que es para la aplicación del convenio, o sea, que perfectamente, o más bien, a Costa Rica en realidad, en este sentido, en general no le afectaría, porque nosotros la mayoría la tenemos incluso a los 18, más bien tiene una extensión. El problema sí se presentaría en general, de forma bilateral con los otros países, en cuanto a la posible aplicación para personas mayores de 21 años. En Costa Rica eso es viable, sin embargo, tendría que hacerse la declaración específica y que el otro país también tuviera esa misma situación, que se permitiera pensión alimentaria hasta los 25 años, para poder así dar aplicación a la Convención en ese muy particular escenario en donde se sobrepasa más bien los 21 años de edad. O sea, el interés principal del convenio no es aplicarse sobre los 21 años, sino hasta los 21 años, y sin embargo se deja abierta la posibilidad de que los estados hagan declaraciones de aplicación
extensiva del convenio a otras situaciones de familia, dentro de las cuales perfectamente puede estar personas desde los 22 hasta los 25 o mayores de 21 hasta 25, pero en ese escenario el otro país también tendría que tener esta declaración para que fuera aplicable bilateralmente en ese momento esa situación jurídica. El convenio cubre el apoyo al cónyuge, pero su disposición sobre la cooperación administrativa solo se aplica a las pensiones alimentarias del cónyuge cuando los estados han hecho una declaración, que sería el párrafo 3º del artículo 2. O sea, de inicio, el tema de cooperación administrativa como tal podría no aplicar en muchos escenarios para pensiones entre personas mayores de edad. ¿Qué hacen las autoridades centrales? De las cuales he hablado bastante. Transmitir y resolver solicitudes, iniciar o facilitar procedimientos relativos a dichas solicitudes, incluidos procesos de filiación, que pueden ser iniciados precisamente en conexión directa, evidentemente, con la pensión alimentaria. O sea, no es una convención para filiación internacional, es un convenio para alimentos. Pero en algunos países, y Costa Rica es uno de ellos, es fundamental definir de previo la filiación del progenitor en relación con el menor para efectivamente poder determinar la existencia de la obligación alimentaria. Esto no lo tienen los tratados anteriores. Deben proporcionar o facilitar la prestación de asistencia jurídica, ayudar a localizar al deudor, como les había indicado anteriormente, para obtener información sobre las circunstancias financieras también. O sea, tiene un rol activo, un rol dinámico. Siento que es una de las convenciones de la Haya o de los convenios de la Haya en donde más dinamismo y más poderes se otorga a las autoridades centrales. Entonces, es importante evidentemente que se sepa elegir bien cuál va a ser la autoridad central dentro de los diferentes países, porque las responsabilidades que va a tener la autoridad central frente a este convenio de 2007 son mayores que las responsabilidades que tienen las autoridades centrales en algunos otros tratados, en donde es levemente más pasiva que en esta situación. Las bases para reconocer y hacer cumplir las decisiones en materia de alimentos son amplias. La residencia habitual, sin embargo, que ya es un concepto que hemos visto mucho en este día, la residencia habitual del demandado o del acreedor en el estado de origen en el momento en que se inició el procedimiento es probablemente la principal base práctica, según lo que establece el artículo 18. Puede formularse una reserva con respecto a la competencia del acreedor, pero todo estado que formule tal reserva tiene que reconocer, en cambio, las decisiones extranjeras adoptadas en circunstancias de hecho que confieran o hubieran conferido competencia a sus propias autoridades para conceder una pensión alimentaria. Además, la Convención tiene, a partir del artículo 20, reglas de reconocimiento y de ejecución. O sea, el convenio no es solo de cooperación, el convenio también tiene reglas de reconocimiento y ejecución, que es fundamental. El tema que queda aparte es el tema de derecho aplicable, que incluye a partir del protocolo. Por eso es que es importante que si se acepta tramitar en el país o incorporar al país al convenio 2007, en paralelo se haga lo mismo con el protocolo, que es fundamental para dar un tratamiento integral a la situación privada internacional del acceso a los alimentos. ¿Cuáles son los fundamentos para reconocer una decisión que proviene del extranjero? Y esto varía del Código Procesal Civil, o sea, establece una situación de regulación autónoma del reconocimiento de decisiones en materia de alimentos, que estaría fuera entonces del CPC o en su caso incluso el nuevo Código Procesal de Familia, si es que el mismo llegara a pasar. El presupuesto para hacer el reconocimiento es que el demandado tenga su residencia habitual en el estado de origen en el momento en que se inicia el procedimiento, que el demandado se hubiera sometido a la competencia de la autoridad de manera expresa u oponiéndose al fondo del asunto sin impugnar la competencia en la primera oportunidad disponible, que es la excepción de falta de competencia internacional, que el acreedor tuviera su residencia habitual en el estado de origen en el momento en que se inició el procedimiento, que el niño para que se ordenan los alimentos tuviera su residencia habitual en el estado de origen en el momento en que se inicia el procedimiento, a condición de que el demandado hubiera vivido con el niño en ese estado o hubiera residido en ese estado y proporcionado en el mismo alimentos para el menor. Que las partes hubieran aceptado la competencia en un acuerdo por escrito, salvo en los litigios o obligaciones alimentarias en favor del niño, y si la decisión hubiera sido adoptada por una autoridad en el ejercicio de su competencia en un asunto civil o responsabilidad parental, salvo que dicha competencia se base únicamente en la nacionalidad de una de las partes. Entonces, como vemos, existen disposiciones bastante específicas que si aplica el tratado, se deben utilizar. Si no aplica el tratado, si se sale del presupuesto de aplicación una obligación alimentaria internacional que está
ya declarada por una sentencia, incluso si ambos estados son parte del convenio, no aplicaría el convenio. Precisamente por eso es muy importante siempre comprender, y eso es una lectura que debe hacerse siempre por parte de los jueces y las juezas, cuál es el ámbito de aplicación del tratado, porque tampoco puede utilizarse el tratado cuando su objeto y cuando su ámbito de aplicación no lo dispone así. Se regula también la divisibilidad del reconocimiento de ejecución parcial. Si el Estado requerido no puede reconocer o ejecutar la totalidad de la decisión, esta puede ser reconocida o ejecutada de forma parcial, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. No tiene que ser necesariamente todo el contenido integral del documento extranjero, y se puede incluso expresamente pedir así, se puede pedir que el reconocimiento sea parcial. Es algo que tal vez no estamos muy acostumbrados a hacer, pero si, por ejemplo, una de las partes, la parte solicitante, considera que hay una posible vulneración del orden público internacional del país receptor con una parte de la sentencia, puede pedir perfectamente que solo parte de ella, la que no viola el orden público internacional, sea la reconocida en ese país. Hay reglas para la denegación del reconocimiento. Por ende, una de ellas es que se vulnere el orden público del Estado requerido. Y ahí me detengo rápidamente para decir qué quiere decir orden público en este contexto, ¿verdad? En el contexto del Tratado Internacional se está refiriendo a lo que ya hoy conocemos como orden público internacional del Estado requerido. Para que no se confunda esto con el criterio de orden público interno, que incorrectamente ha sido aplicado una y otra vez por la Sala Primera en los exequatur, en los procesos de reconocimiento de decisiones extranjeras, que es muy preocupante, pero que no debe confundirse por ende en la hora de aplicar un tratado internacional el concepto de orden público interno con el concepto de orden público internacional, porque cuando se utiliza la regla del orden público interno, lo que se hace es aplicar el fondo del derecho costarricense, las normas del Código de Familia, las normas de la Ley de Pensiones Alimentarias, que, aclaro desde ya, no son aplicables para estos casos. Excluyéndose la aplicación del derecho interno y sus reglas de orden público interno, lo que indica el tratado internacional es que son los principios de orden público internacional del país, la no discriminación, por ejemplo, principios que están en una constitución política, principios que están en tratados de derechos humanos, los que deben utilizarse como mecanismo para defender al país frente a estatutos odiosos, derechos extranjeros que son incompatibles con la esencia de nuestro sistema jurídico. Si existiera fraude en la emisión de la decisión judicial extranjera, también evidentemente es otra de esas situaciones. Múltiples otros escenarios, no sé si me llegará a dar tiempo de explicar todo como yo quisiera, casi que hacer una clase solamente de este convenio. La decisión, si es incompatible con otra decisión dictada en las mismas partes, entre las mismas partes y el mismo objeto, obviamente esto es un escenario en donde si ya hay cosa juzgada, si ya hay una decisión emitida por los tribunales nacionales, en ese caso no puede, lógicamente, reconocerse la decisión extranjera. Otro escenario es que el demandado no hubiera comparecido, no hubiera sido representado en el procedimiento en el estado de origen. Eso es básicamente el derecho de defensa, que tiene que ser garantizado. Si no hay derecho de defensa, no puede haber reconocimiento de una decisión extranjera. Esto es en cualquier otro tema que también aplica en nuestro país. Ahí sí se ha presentado una jurisprudencia importante de parte de la Sala Primera, en donde precisamente si no existe una defensa debida del demandado, no hay reconocimiento de la decisión extranjera. En materia de familia hay varios casos interesantes que han dado esta respuesta. Y otros temas, digamos, de importancia que pueden verse con la simple lectura del convenio. Muy importante, herramientas para la correcta implementación, que es algo de lo que siempre me preocupo más cuando veo un tratado internacional, y creo que la Conferencia de la Haya es una de las instituciones que más serio se ha tomado la tarea de ayudarnos a comprender cómo se aplican sus tratados. Desgraciadamente, cuando un país no participa, y a Costa Rica hay que decir, hemos fallado en participar en la negociación de muchos instrumentos internacionales, lo que nos queda es el texto final que ya alguien más dijo que era lo correcto, que era lo adecuado. No es lo ideal, pero es un escenario realista. Entonces, si ya tenemos el texto final, ¿qué hacemos? Bueno, la Conferencia de la Haya tiene un sitio web que afortunadamente está debidamente traducido del español al castellano en muchísimos de sus textos, por no decir, no todos, porque por ahí queda algunos informes que no lo están, pero la gran mayoría, un altísimo porcentaje, todo está en español. Entonces,
Tenemos el informe explicativo, que siempre todo convenio de la Haya nuevo tiene un informe explicativo, Borrás-Degeling. Tenemos la lista de verificación de la implementación, tenemos el perfil país para saber cómo se comporta y qué tiene el país del cual proviene esa decisión o al cual va la decisión. Tenemos un lenguaje neutral y medios obligatorios y modelos de formularios que permiten uniformidad precisamente en las comunicaciones entre los dos países. El manual práctico para trabajadores de casos y además la herramienta de iSupport, que es el sistema electrónico de gestión de casos y comunicaciones para las transferencias internacionales en materia de alimentos. O sea, se está presentando un apoyo que simplemente no podemos desacreditar, que no podemos dejar de analizar. Simplemente esos son ejemplos de cómo se ve el perfil país, y los formularios modelo. Todo esto está en la página de la Conferencia de la Haya, ustedes lo pueden fácilmente ver. Rápidamente les pongo aquí lo del iSupport para que lo tengan en cuenta, que es un proyecto en el cual sé que se ha invertido mucho dinero, en particular creo que de la Unión Europea, que ha financiado el desarrollo de iSupport como una herramienta para el cobro internacional de alimentos. Estúdienlo bien, si están metidos en la temática de alimentos, creo que es importante que conozcan el proyecto de iSupport. Pues el convenio cuenta ya con varios estados, y siempre que está revisando constantemente la cantidad de estados actualmente miembros, ya Estados Unidos también es uno de ellos, y no tenemos en este momento un convenio con Estados Unidos, con quien sí tenemos muchas relaciones de pensión alimentaria. Y está el convenio bilateral, lo tengo muy claro, pero Estados Unidos lo dejó tirado, porque no ha hecho absolutamente nada durante ya muchos años para efectivamente implementar un convenio que Costa Rica sí hizo su trabajo. Costa Rica sí lo implementó como ley, pero en Estados Unidos no ha sido prioridad. Bueno, ahí no me voy a detener más para no atrasarlos con el tema del protocolo. Simplemente entendamos que el protocolo también tiene herramientas similares. El protocolo lo que viene a regular es el tema del derecho aplicable a la pensión alimentaria internacional, a la obligación alimentaria internacional. Es fundamental hacerlo en conjunto. Queda como incompleta la situación del alimento internacional si no tenemos el protocolo. En el mismo se regula incluso temas de autonomía de la voluntad, que ya desde 1928 Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, el redactor del Código Bustamante, la había tratado. Acuerdos procesales entre las partes que también son regulados. Y se ofrece un tratamiento integral de la pensión alimentaria internacional para los países que se hagan parte de la misma, ¿verdad? Por su aplicación universal, por la inexistencia de reservas. No puede haber reservas en el protocolo, eso es muy importante. Establece normas generales de la residencia habitual, que es el punto de conexión más importante. Normas especiales también, cláusulas de escape. Y creo que eso nos da un entorno general de lo que es el tema de los alimentos para la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, a partir de este binomio, convenio, protocolo. Espero que en el tiempo que he expuesto hayan tenido la oportunidad de, por lo menos, alimentarse un poco del esfuerzo que se está haciendo en la Haya, en la Conferencia de la Haya, organización de la cual además nosotros somos un Estado miembro, y en consecuencia creo que es importante que en ese escenario, más el escenario de la tutela y necesaria protección de los menores de edad de nuestro país, sería fundamental que hiciéramos un esfuerzo legislativo para incorporarnos precisamente tanto al convenio como para el protocolo. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Obando por esta excelente presentación de un tema tan sensible como son los alimentos. Y abrimos otra vez un espacio de preguntas o comentarios, aclarando que si alguien se quedó con alguna pregunta del convenio del 96, también se la puede dirigir a los ponentes anteriores. Embajador, adelante. Muchas gracias. Muy rápidamente quería tomar la oportunidad que hemos discutido de estos dos convenios, el del 96 y el del 2007, y el protocolo, para hacer ver de que en efecto Costa Rica no se ha adherido aún a esos instrumentos, pero también, es decir, el Estado costarricense reconoce la importancia de ellos, tanto así que hemos promovido justamente esta discusión, y lo hemos hecho porque también pensamos que hay un elemento de responsabilidad
en el sentido de que hay que prepararse, ¿ya? Porque como muchos de ustedes han podido observar, hay elementos complejos en estos instrumentos. Dicho eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto está haciendo un análisis profundo y yo creo que el Poder Ejecutivo estaría prontamente ya sometiendo a consideración de la Asamblea Legislativa la adhesión. Naturalmente todavía hay un análisis, sobre todo en relación con Autoridad Central y en particular sobre el de alimentos, porque es complejo, ¿verdad? Pero reconocemos la importancia de avanzar en ese sentido y sí quería dejar en claro de que estamos seriamente considerando someter a aprobación legislativa. Gracias. Muchas gracias, embajador, por estas alentadoras noticias que comparte. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí tenemos una pregunta. Tengo varias, pero solo lo voy a hacer dos. E insto para que realmente lo estudiemos con mayor propiedad y profundidad este convenio, porque la verdad es que es significativo su ejecución por el derecho que implica garantizar. En el artículo, a ver si me fue el artículo ahorita, pero bueno, habla dentro del alcance, garantizar a los hijos hasta los 21 años. ¿Qué pasa con los hijos cuando son mayores de 21 y se extiende el beneficio de alimento por efecto de estudios superiores y que están protegidos casi en todas las codificaciones internas? O sea, ¿cómo extenderlo, ese beneficio, sin cortarle a estos jóvenes el derecho a poder reclamar alimentos? Y lo otro es quizás determinar con mayor precisión, no sé si el protocolo, porque la verdad es que no he leído el protocolo, pero si el protocolo lo establece, el artículo 3 habla de los acuerdos que pueden ser ejecutables. Y dentro de estos acuerdos, entiendo, están los que pueden ser ante un notario, ante autoridad administrativa o bien una sentencia que puede ejecutarse. Pero más allá de eso, el alcance que se le da a la autoridad central en este convenio es de accionar no solo el derecho de alimentos, sino el derecho de identidad, cuando establece que puede, previo al decreto de alimentos, investigarse la paternidad. Y ahí es donde lo siento un poco complejo en relación a las competencias internas de cada estado y el proceso de identidad o reclamación de paternidad que le llaman en otros estados. Entonces, ¿cómo hacer y cómo regular de una manera más precisa ese objeto? O sea, no es solo cobro de acuerdos, sino es derecho de alimentos, derecho de investigación y ejecución de acuerdos, bien sean notariales, administrativos o judiciales, que son las competencias que se llevan. Y ahí es donde efectivamente cuando se le dé ese alcance a la autoridad administrativa, eso fue cuando nosotros lo estábamos estudiando en Nicaragua, fue una de las preguntas de la autoridad central. ¿Le van a quitar la competencia entonces o nos van a dar esa competencia solo a la autoridad central para efectos cuando los padres estén fuera de investigar la paternidad y ustedes no la van a tener? ¿Qué pasa con la competencia judicial en materia de filiación? ¿O se le extiende la competencia judicial a los jueces para efectos de poder determinar primero alimentos y después que sean ejecutables? Bueno, gracias. Muy buenas las dos preguntas. En realidad el convenio, primero, no es un convenio en sí de filiación pura, ¿verdad? Como le decía, es un convenio en donde en vez de consolidarse una restricción en el tema de filiación en relación con el de alimentos, lo que hace es promover la participación de la autoridad central para que acuda a las autoridades judiciales, que son en ese caso las que van a hacer la declaración de paternidad o de maternidad en los escenarios pequeños en donde eso sea debatible, pero en general es la declaración de paternidad directamente no es que la va a hacer la autoridad central, ¿verdad? La autoridad central no tiene esa competencia ni las capacidades para hacerlas. Eso serán los tribunales judiciales de cada país los que deben determinar, primero,
quién es el padre, y segundo, si lo es, efectivamente cuál es la deuda alimentaria que tiene frente al menor de edad. O sea, no es que hay una irrupción, no es que hay una transgresión de la competencia de las autoridades judiciales por parte de la autoridad central de los diferentes países, porque evidentemente esto hubiera impedido que muchos países fueran a aceptar precisamente al convenio como un convenio válido. Y la otra pregunta sobre los 21 años, ya lo habíamos indicado en la presentación en cuanto a que si bien el convenio de inicio tiene un tratamiento de protección del acceso a los alimentos hasta los 21 años, si un Estado tiene dentro de su derecho interno disposiciones que lo hacen aceptar la necesidad de tutela del derecho a los alimentos por más años, esa declaración la podrían hacer, pero para que aplique esa declaración, el otro Estado, el Estado requiriente o el Estado requerido, va a tener que también haber hecho exactamente la misma declaración. Por ejemplo, entre Costa Rica y Nicaragua no habría ningún problema, porque ambos países podrían hacer esa declaración y en consecuencia el tratado va a aplicar hasta los 25 para ese escenario concreto. Pero es porque cada país hizo exactamente lo mismo. El problema sí se podría presentar cuando en un país no existiera la tutela de los alimentos hasta los 25, ¿verdad? Pero bueno, el convenio hizo lo posible, hizo lo máximo posible dentro del escenario mundial en donde evidentemente hay intereses y perspectivas distintas en los diferentes países. Puedo hacer un pequeño comentario y seguimos con las preguntas. En lo que acaba de comentar, lo último del tema de la edad, nadie puede forzar a un país a que extienda a 25 años, pero todo país tiene la libertad de extenderlo si así lo considera conveniente. Y el tema anterior, sobre la afiliación, me parece que es importante que nos pongamos en el caso dado. Piensen que este es un caso típico donde generalmente la actora es una madre de pocos recursos que está cuidando niños y que necesita cobrar los alimentos en el extranjero. Es muy común que cuando se le pide alimentos, el deudor alegue la falta de vínculo y entonces nos quedamos en que hay que iniciar un trámite de filiación. Si el deudor estuviera en los Estados Unidos, esta señora no va a poder contratar a un abogado norteamericano para que le haga un trámite de filiación ni un trámite de alimentos. Entonces, el canal generoso de cooperación del convenio, por eso decimos que es un convenio de cooperación por sobre todas las cosas, va a permitir que la autoridad central norteamericana inicie en nombre de esta señora un juicio de filiación previo, de oficio y gratuito, si es para alimentos para niños, y una vez que se determine la filiación en ese país, ya ni siquiera necesitamos reconocer una sentencia extranjera ni notificar en el extranjero, porque todo se hace en el país donde está el deudor. El domicilio del demandado es, por supuesto, el punto aceptado por autonomacia, digamos, como lugar donde se puede demandar. Así que vamos a obtener la decisión filiatoria primero y eso nos va a dar nos va a abrir la puerta al segundo trámite que va a ser pedido de alimentos. Todo tramitado en el lugar del domicilio del deudor. Entonces no van a transmitir documentos, no vamos a transmitir pruebas, todo se va a dar en el lugar donde está el deudor. Había dos preguntas ahí y vamos a terminar. Sí, si bien el tema de la afiliación y esto que estamos hablando no es el tema principal del convenio, pero obviamente hay una indicación, ¿verdad? A su juicio, podría decirse o hacerse la siguiente afirmación: la tesis que subyace en este convenio es la tesis clásica de que para ser titular de alimentos necesito título que me habilite. Porque si eso es así, entonces quiere decir que hay legislaciones nacionales que irían en una perspectiva de derechos humanos mucho más adelantada que el propio convenio, si esa fuera la solución, ¿verdad? Porque ahora básicamente esa idea de tener un título para reclamar alimentos como que está siendo abandonada. No sé si podríamos decir eso o cómo se podría leer esa aseveración, digamos, que se hace a la afiliación, pareciera ser que está requiriendo título. Depende de cada país en realidad, al final. Sí, como un punto de partida, sin embargo, también hay que tomar en cuenta el tema del orden público que le mencioné anteriormente. Si un país ha extendido su concepto de orden público, lo ha extendido expresamente a partir de su jurisprudencia, orden público internacional, ¿verdad? Lo ha extendido a partir de su jurisprudencia y pasa lo mismo con otro país,
precisamente ahí hay una ampliación, por eso le decía de la interpretación ampliativa que se da del convenio y del protocolo. Entonces, entre esos dos tratados, entre esos dos países, va a haber una tutela adicional en donde el tema del título, como usted lo menciona, no sería indispensable. Evidentemente, para poner de acuerdo a todos los países, pues hay que ceder en algunos aspectos, y como regla general, sí hay que decirlo, en la gran mayoría de países existe la necesidad, no sé, no en todos, pero en la mayoría de países existe la necesidad de una declaración previa de filiación cuando hay disputa de la misma en particular, y posterior a ello ya existiría el acceso a los alimentos como un derecho relacionado directamente con la existencia de esa filiación. Pero nuevamente sí podría hacerse una ampliación dependiendo del escenario concreto que se presente en algunos países. A ver, Juan José, si estás de acuerdo conmigo. El convenio no es un convenio sobre ley aplicable. La ley aplicable está en un protocolo que es opcional. El convenio es un canal de acceso a la justicia especialmente pensado para aquellas personas que por su estado de vulnerabilidad no tienen la posibilidad de contratar un abogado. Y como bien dijo Juanjo, las condiciones del derecho van a estar dados por la ley aplicable en el lugar donde se tramita el juicio. Es el juez va a aplicar su propio derecho. Entonces, para seguir con el caso, si yo te mando en Estados Unidos, va a depender de la ley aplicable norteamericana si se exige o no se exige título. Es decir, el convenio no se expide sobre la necesidad o no del título. Va a remitir a la ley aplicable al lugar donde se inicia ese procedimiento, y cada país va a seguir libre de manejar sus criterios más progresistas o menos progresistas, como así lo considere. ¿Estás de acuerdo, Juanjo? Totalmente de acuerdo, sí. Y no es regresivo el convenio en ese sentido. Había una pregunta más, tomamos la última pregunta. Dos preguntas y cerramos. Bueno, muy buenas tardes tengan todos. Mi nombre es Elizabeth Fernández, yo soy defensora pública del Poder Judicial. Más que una pregunta, quiero externar una inquietud. Yo todos los días me enfrento a lo que son madres que no tienen que comer, hijos que no tienen que comer. Y realmente les voy a expresar algo de mi corazón. Tal vez no va a ser algo desde un punto de vista jurídico, pero me inquieta, por ejemplo, al inicio de la conferencia, se habló de que están los estados miembros de la organización que son contratantes o signatarios de un convenio. Yo me cuestiono Costa Rica, me cuestiono por lo siguiente, o sea, nosotros somos país miembro de esta organización que realmente, les soy muy sincera, me maravillo de ver los alcances que puede tener estas convenciones, pero me queda la gran duda, ¿qué pasa en nuestro país? Un derecho humano por vía del artículo 8 de la Constitución Política, con convenios que son y tienen un alcance tremendamente beneficiosos para las partes, que somos, en principio, Estados miembros. Y tengo una pregunta. ¿En alguno de estos convenios hay algo relativo a los medios de coerción, a los medios de cumplimiento de las obligaciones alimentarias? Lo digo porque yo he tenido experiencias de incluso pensiones alimentarias fuera, incluso con diplomáticos, el asunto de convenios internacionales sobre la inmunidad y todo ello. Y el asunto es que pues todo queda en una sentencia, se aplica el exequatur, se hacen todas las gestiones, se pueden hacer solicitudes de prueba, se pueden traer pruebas, pero en última instancia a mí lo que me interesa son los resultados. Claro. Y yo considero que estos foros son muy importantes, y yo creo que para cuestionarnos todos nosotros, que tenemos que dar una solución clara, una solución real, porque yo considero que si el derecho a los alimentos es un derecho humano, creo que aquí nosotros no podemos estar sujetos a cuestiones de orden política, jurídicas muy claras, muy contundentes. Pero yo quisiera saber si existe algún
¿Un comentario, Juanjo? Sí, realmente, sí, este es el convenio para eso precisamente, porque dentro de las cuestiones que existen precisamente es la posibilidad de establecer hasta embargos, ¿verdad? O sea, las medidas que existen en los diferentes países se pueden implementar. Es el único convenio que logra eso internacionalmente. Vea que se llama el convenio sobre cobro de alimentos. Lo que le interesa al convenio es el cobro de los alimentos. No es un convenio de obligaciones programáticas, por eso les hice la explicación al inicio. Es un convenio que busca efectivizar el acceso a los alimentos, porque si se parte de que el acceso a los alimentos internacional es también un derecho humano, un convenio como estos, a través de los mecanismos de cooperación y de reconocimiento de decisiones extranjeras, es exactamente el marco que se ocupa para efectivizar ese acceso a los alimentos. De ahí que es importante lo que está haciendo el Estado costarricense con su participación hoy, incluso promoviendo este congreso, este seminario, porque encontramos que hay un interés específico en que esto pase. Que no ha pasado anteriormente, es cierto. Que eso es reprochable como país, no estoy hablando de un gobierno específico, como país, como nación, también lo es. Pero que vamos encaminados a partir de actividades como la del día de hoy, hacia aceptar la necesidad de estos instrumentos, pues creo que es algo que tenemos que tener también claros y ser positivos en ese sentido. Pero muchas gracias por el comentario. Yo solo agregar que pareciera que usted, digamos, su expresión fue pedir a gritos, necesitamos esta herramienta, que fue pensada justamente para esas situaciones que usted describe, donde esta señora apenas tiene dinero para pagar el bus, para que la lleve a su oficina y haga el reclamo. El tema es que, por suerte, el embajador nos acaba de comentar el interés ya que tiene político el Estado, el Poder Ejecutivo costarricense. Pero esto todavía va a ir a un Congreso. Entonces, información como la suya, ojalá tenga documentos, ojalá tenga estadística que nos pueda compartir a nosotros y a los decisores políticos, porque los decisores políticos necesitan saber de la magnitud, de la importancia y de la urgencia de tener esta herramienta, para que no tantas mujeres vayan a llorar a su despacho y terminen regresadas frustradas a su casa, porque si hoy le dicen, tengo un deudor en Estados Unidos, por ejemplo, o en Dominicana, muy probablemente usted tenga que decir, lamentablemente no vamos a poder conseguir nada. Usted les va a tener que fríamente decirle, hay denegación de justicia, acá usted no tiene posibilidad. Y este convenio fue pensado para eso, para que esta señora pague el colectivo, el bus, vaya, llene el formulario, se vuelva a su casa y hasta que el dinero no esté en su cuenta, no tiene nada más que hacer esa señora. El mecanismo está hecho no solo para que se ejecute y para que se haga la prueba de ADN si se necesita hacer, sino para que inclusive se haga la transferencia a la cuenta de esa señora. Entonces, está pensado exactamente para eso y en América Latina pide a gritos esta herramienta. Pero nosotros, los interesados, tenemos que pedirle a gritos a nuestros decisores, a nuestros políticos, explicarle con números por qué es tan urgente utilizarla. Yo después de dejar mi tarjeta me interesaría mucho conocer de la cantidad de casos que usted recibe de esta naturaleza. Gracias. Última pregunta. Si puede hablar más fuerte, que no escuchamos. Ahí viene el micrófono, ya llega el micrófono. Buenas tardes. ¿Y cuáles son las razones por las cuales nuestro país, Costa Rica, no ha ratificado estos convenios? Estamos hablando de 1996, uno, y el 2007, el de pensiones alimentarias, donde le da unas amplias competencias a la autoridad central que van a lograr que se haga efectivo ese convenio. Yo creo que históricamente ha sido complejo el tema de tratados internacionales de derecho internacional privado en el país. Han sido como oleadas de interés político. Cuando en la agenda política el tema internacional es un tema importante, normalmente vemos, y eso depende de las personas, depende de un ser humano que lo entendió, que tiene claro el fenómeno y que a partir del poder político que tiene, ayuda a que esto pase así. Por ejemplo, en las conferencias interamericanas de Derecho Internacional Privado, la CIDIP, en las primeras, en el 75, Costa Rica participa activamente e incorporamos todos los convenios que se negocian en el marco de la OEA en ese momento. Después fue decayendo y últimamente hemos encontrado un auge nuevo a esta situación. Yo trato, a pesar de todo, de ser muy positivo. Siento que a partir de 2 o 3 gobiernos para acá, hemos encontrado un interés que también es por la propia necesidad, porque estamos enfrentando una realidad que ya nos golpeó en la cara, que estamos ahora frente a una realidad que como país no podemos ocultar y como región no podemos ocultar. Ya las naciones ultrasoberanas no existen.
ese concepto tan amplio de soberanía que teníamos ha ido desapareciendo. Las necesidades humanas requieren de instrumentos internacionales como este, que precisamente permitan el acceso, en este caso, a los alimentos internacionales. ¿Por qué no se ha hecho antes? Es por falta de motivación política. ¿Por qué se va a hacer ahora? Es por interés político actual. Y espero que ese interés político actual se consolide a partir de medidas específicas. El Tratado del 96 ya está en la Asamblea Legislativa. Eso es algo muy positivo. Esperamos que el del 2007 tenga exactamente ese mismo camino. Quizá para a ver si el vaso está medio lleno o medio vacío, tenemos que reconocer que Costa Rica en los últimos 5 o 6 años ha hecho un gran esfuerzo en incorporar por lo menos convenios de nuestra organización y en hacerse miembro de nuestra organización. En los últimos años incorporó el convenio de la Apostilla, el convenio de notificaciones de 1965, 1970 de obtención de pruebas y 1980 de acceso a la justicia. El convenio de 1996 está en el Parlamento y seguramente hace falta que los señores diputados, representantes, sepan esto que acaba de comentar la señora, que se pide a gritos, la realidad pide a gritos estos instrumentos. Este problema de las demoras para incorporar convenios es un problema que se da, yo diría, en todas partes del mundo. Lo urgente generalmente mata a lo importante. Y por eso es importante que todos los que están aquí hoy, todos los que saben, todos los que toman conciencia de la importancia de estas herramientas para proteger derechos humanos, que golpeen las puertas de aquellos decisores que pueden hacer la diferencia, ahorrar tiempo y darle otra vez, elevar el estándar de protección para los niños y las familias. Bueno, hemos terminado, no sé si de la organización nos van a dar las últimas instrucciones para la tarde y para mañana. Le damos un aplauso a Juan José Obando. Muchísimas gracias a don Juan José y a ustedes por la atención. De esta manera damos por finalizado el día de hoy, no sin antes invitarles a que compartan un cóctel que se ha preparado en el Salón A. Y para mañana también va a haber un cambio en el programa. Para finalizar a las 15:30 del día de mañana, entonces vamos a estar iniciando las exposiciones a las 8:30 de la mañana, para que entonces por favor estén aquí puntuales a las 8 de la mañana para iniciar las conferencias a las 8:30. Les invitamos entonces a que nos acompañen del cóctel que será servido en el Salón A. Muchas gracias.